Hola, bienvenidos. Mi nombre es Jimena y el día de hoy hablaremos un poco acerca de una de las obras más importantes de la tradición retórica y política de Oratore, que fue escrita por Marco Tulio Cicerón en el año 55 a.C. Y bueno, para entender un poco más acerca de la importancia de esta obra, es necesario recordar que en Roma las oratorias no solamente era pues el arte de hablar bonito, sino que se utilizaba como una herramienta de poder. Se sabe que estos discursos en los senados o las asambleas podían decidir la suerte de una persona, de alguna ley e incluso hasta de la nación o la república entera. Bueno, como un dato importante es necesario reconocer a Cicerón, que fue uno de los mayores oradores en toda Roma. Él reflexionó a lo largo de toda su vida acerca de lo que era ser un buen orador. Bueno, en esta obra no se centra solamente en dar un manual técnico acerca de la retórica, sino que se acerca y se sienta a reflexionar sobre qué hombre debe ser un orador ideal, cuáles son los factores que necesita para lograr esto, cuál es su función en la vida pública y qué conocimientos son necesarios. Cicerón durante esta plática revive una conversación ficticia entre grandes oradores del pasado para exponer su propia visión del arte de la palabra. Comenzaremos situando la escena. De Oratore se presenta como una conversación celebrada en la Villa del Recreo de Lucio, esto es en las cercanías de Túsculo en el año 91 a.C. Los protagonistas son hombres que representan distintas generaciones, así como modos de entender la oratoria en Roma. Estos son excónsules, juristas y jóvenes políticos. Este diálogo dura día y medio y alterna momentos de política muy seria, esto con pasajes de camarería muy relajada. Y bueno, esta alternancia es muy importante porque permite a Cicerón anunciar, sin la necesidad de enunciar dogmas, varias voces sobre la misma cuestión. Lucio, que es el anfitrión ideal y práctico, es el pivote de la reunión. Fue cónsul en el año 95 a.C. y según el propio diálogo encarna las humanitas romanas. Es esa mezcla de dignidad pública, sentido práctico y el gusto por la conversación culta. En la obra Lucio presenta el ideal del orador perfecto, que es aquel que posee un talento natural, pero también un conocimiento muy amplio. Esto dentro del derecho, la historia y la filosofía, así como tiene una fuerte acción política dentro de Roma. En este caso, Craso cumple con el papel de ser un moderador afectuoso y modelo ideal con el que los demás comparan sus posturas. Cicerón describe esta jornada como propio de un hombre de Estado que tras una larga sesión de trabajo se tiende en la villa a tener una conversación relajada, y esta mezcla entre fórum y ocio es la clave para la atmósfera del diálogo. Marco Antonio, por su parte, también fue cónsul en el año 99 a.C., así como un gran interlocutor. Y pues en el segundo libro desarrolla la idea de que la oratoria es esencialmente una práctica social. Él posee una memoria y experiencia muy grande en el foro, así como la capacidad de conmover. También tiene la idea de que los manuales teóricos no sustituyen la destreza forense. Antonio aquí también nos aporta diferentes ejemplos sobre casos reales para demostrar cuán importante y decisivo es el orador y su actuar frente a los hombres. Marco Antonio distingue con fuerza entre teoría y praxis. Dice que la retórica se aprende en el foro,
Es decir, la experiencia directa tiene más valor que las recetas académicas. También tenemos como moderador jurídico a Quinto Mucio, mismo que es suegro y vecino de Craso. Su papel aquí es de contrapunto, o sea que es el que nos recuerda que hay otras virtudes además de la elocuencia, como por ejemplo la prudencia, ya que esta palabra no es capaz de sustituir todo el conocimiento y la práctica dentro del Estado. Mucio se encarga de suavizar tensiones entre los participantes y constantemente nos invita a reflexionar un poco más acerca del teórico y la sensatez política. Aquí como dato, Mucio sugiere la imagen socrática del plátano en la conversación, esto como una alusión deliberada a los diálogos platónicos para marcar el tono filosófico y amistoso de la reunión. En la villa también se encuentran 3 jóvenes que son Cátulo, Sulpicio Rufo y Cota. Ellos son jóvenes con proyecciones políticas y también son amigos de Livio Druso. En el diálogo cumplen la función de audiencia crítica y receptora. Hacen preguntas, piden ejemplos y permiten que los mayores justifiquen sus respuestas. Su presencia ayuda a dramatizar la intención pedagógica de Cicerón, pues su diálogo no es solo discusión entre iguales, sino que también enseña a la próxima generación de oradores y políticos. También tenemos a César Estrabón, que nos ofrece una relación más práctica acerca del ridículo, que es el uso de humor durante la oratoria. En el texto, pues él nos ayuda y se encarga de mostrar cómo el humor y la burla o la ironía pueden persuadir sin la necesidad de perjudicar la obra. En este caso, Cicerón también valoraba el ingenio y el chiste como una herramienta, siempre y cuando ésta se manejara con prudencia. ¿Qué logra Cicerón con este reparto? En primer lugar, logra una polifonía argumental. Cada personaje representa una posición legítima, teoría versus práctica, prudencia versus elocuencia, así como un modelo dramático pedagógico. Los mayores enseñan a los jóvenes con ejemplos y anécdotas, así el texto funciona a la vez como tratado y novela, que nos ayuda a cortar las ideas. También un autor realce de Cicerón, esto con la ayuda de voces diversas. Él puede exponer su ideal del vere eloquens sin ponerse en primer plano. Habla a través de Craso, Antonio y Mucio. Aquí una pequeña parte del texto. Imagina una tarde en la villa de Craso, junto al plátano y el riachuelo. Ahí, excónsules y jóvenes políticos conversan, no para competir, sino para enseñar. Craso propone el ideal del orador sabio. Antonio responde con historias del foro. La oratoria se aprende donde se vive la ciudad. Esclévola recuerda que la prudencia construyó las ciudades más que la palabra sola. Los jóvenes escuchan, aprenden y anotan. Y en un rincón, Estrabón nos recuerda que el humor bien empleado vence el adversario sin manchar la causa. El primer libro, El ideal del orador. Este nos abre con una gran pregunta. ¿Qué conocimientos necesita un orador para ser verdaderamente grande? En este caso, Craso como sabio nos expone que el orador debe unir la sabiduría y la humanidad. Esto no basta solo con saber y hablar de derecho, historia y filosofía, sino él dice que se trata de ser un filósofo en acción, alguien que es capaz de educar y guiar a la comunidad. Antonio, por su parte, como orador práctico, responde que la filosofía es innecesaria. Lo que cuenta en este caso es la práctica dentro de los tribunales, que el orador tiene que tener ingenio y capacidad de improvisación dentro de las oratorias. También afirma que es necesario convencer y mover
aunque uno no sea un gran sabio. En este caso surge un punto fascinante. ¿Debe el orador conocer el derecho? Craso responde que sí, porque en Roma los juicios son parte fundamental de la vida pública. Antonio replica que no es necesario ser jurista, basta con rodearse de buenos asesores legales. Como un ejemplo real, Antonio recuerda cómo ganó procesos, no tanto por su conocimiento en las leyes, sino por su gran capacidad de conmover al jurado. Y pues como resultado de este debate, se dice que el orador debe unir el talento ideal, la cultura amplia y la experiencia práctica. También tenemos el libro 2, Técnica del discurso. En el segundo libro se adentra específicamente lo técnico. Se explica cómo debe estructurarse un discurso y qué recursos tiene el orador. Las partes del discurso son: primero tenemos exordium o exordio. Su función es ganar la atención, la benevolencia y la docilidad del público. Cicerón insiste que el orador debe empezar de manera que el auditorio quiera escucharlo, que confíe en él y se disponga favorablemente. Un recurso típico que se suele usar es apelar a la modestia, a la justicia de la causa o al honor de los jueces. Como ejemplo, Cicerón pone las Catilinarias. Aquí comienza agradeciendo al Senado por escucharlo, presentándose como un hombre preocupado por la seguridad de la República. De esta manera genera confianza desde el inicio. Como parte 2 tenemos la narratio o narración. Su función es exponer los hechos del caso, debe ser clara, breve y verosímil. Aquí se presenta la historia de manera ordenada para que el público sea capaz de entender la situación, aunque no se trata de contar absolutamente todo, sino de relacionar lo que sirve para la causa. Como ejemplo, Cicerón presenta la narración inicial situando el crimen de un contexto social en concreto, que es breve pero contundente. Como tercer punto tenemos partito o división. Su función es señalar los puntos que se van a discutir y el orden en que se tratarán. Este es como un mapa de discursos que nos prepara al público para seguir la argumentación. También permite al orador marcar el terreno de la discusión y así evitar distracciones. Como ejemplo, Cicerón muchas veces anuncia: 3 cosas, jueces, voy a demostrar, preparando así la estructura mental en la audiencia. Como cuarto punto tenemos confirmación o pruebas. Su función es presentar los argumentos principales que apoyan la causa. Aquí entra la intervención, que es la búsqueda de pruebas, tanto lógicas como emocionales. En este caso, Cicerón insiste que no solo basta con pruebas jurídicas o testimoniales, sino que aquí también importan los valores, la justicia, la moral y la convivencia pública. La confirmación no solo se basa en las leyes estrictas, sino que en el valor cultural de la poesía y la unidad de las letras para Roma. Como punto 5 tenemos refutatio o refutación. Su función es responder a los argumentos del adversario. Como estrategias tenemos negar los hechos, debilitar las pruebas y atacar la credibilidad del contrario. Cicerón nos advierte que a veces la refutación puede ser breve si la causa es débil, pero debe ser clara y contundente. En este caso, él refuta las excusas del gobernador corrupto, mostrando pruebas incontestables de su saqueo en Sicilia. Como último punto tenemos peroratio o conclusión, pues su función es cerrar el discurso con mucha fuerza. En este caso la discusión tiene 2 elementos: resumen de los argumentos y apelación emocional o movere. Es el momento de conmover,
lágrimas, indignación con fervor patriótico. Cicerón señala que aquí se debe grabar en el corazón de los oyentes la impresión final. Él no solo resume la defensa, sino que también apela a la compasión de los jueces para salvar a un ciudadano que, según él, había defendido la República. Bueno, como un resumen rápido acerca de las técnicas del discurso, tenemos que Cicerón explica que todo discurso eficaz debe recorrer estas 6 etapas. Primero, el exordio, donde el orador conquista la atención y la confianza del público. Luego, la narración, en la que expone los hechos con claridad, brevedad y verosimilitud. Después, la división, que marca los puntos a tratar, como un mapa mental para los oyentes. Sigue la confirmación, el momento de presentar los argumentos principales y, en este caso, la refutación, donde se desmontan los ataques del adversario. Finalmente, llegamos a la peroración, que es la conclusión que no solo resume, sino que también busca conmover, grabar una emoción duradera en los corazones. Para Cicerón, el discurso perfecto combina razón y emoción, pruebas sólidas y lágrimas oportunas. Aquí Craso distingue entre cuestiones determinadas e indeterminadas. Las determinadas son aquellos casos concretos en los tribunales, mientras que las indeterminadas son cuestiones generales, filosóficas o morales. Dice que el orador ideal debe ser capaz de hablar de ambas, así como también propone estos conceptos: inventio, memoria y humor. La inventio es la búsqueda de los argumentos. La memoria es indispensable. Se menciona incluso en la técnica de Simónides para recordar mediante imágenes. El humor, que es un recurso legítimo. Cicerón mismo fue famoso por sus bromas. Antonio pone ejemplos de cómo el ridículo puede debilitar al adversario. Aquí Antonio pone como ejemplo su juicio de Norbano, que no lo ganó con argumentos lógicos, sino en este caso se ganó al jurado con compasión y simpatía. El tercer libro, Estilo y Acción. Este libro aborda el estilo o el locuito y la acción, actio. Dentro del estilo, Craso explica que el discurso debe ser concreto, claro y bello. Distingue 3 estilos: el sencillo para enseñar, el medio para deleitar y el sublime para conmover. En este caso, la clave es el aptum, la adecuación, saber en qué momento es necesario usar cada estilo. También tenemos la acción oratoria, la actio, que son gestos, voz y entonación. Es incluso mucho más poderosa que las palabras. Demóstenes, un gran orador griego, decía que la acción era el primer, segundo y tercer elemento de la elocuencia. Cicerón recuerda que Gayo Craco tenía un esclavo que tocaba la flauta para marcarle el ritmo del discurso. También se menciona la supplucio pedis, que es el golpe con el pie en el suelo para dar fuerza a las palabras. Podemos hablar de la originalidad y el legado de De Oratory, que no es un manual, sino es una obra filosófica y política, mismo que integra la tradición griega de Aristóteles y Sócrates. Esto ayudándose de la experiencia romana. Mientras que en Grecia la oratoria era un arte intelectual, en Roma era el arte del gobierno de la República. Con esto podemos saber que el orador no solo es un abogado, sino también un líder moral y político. Aquí también podemos destacar su vigencia actual y cómo 2000 años después la obra sigue viva y nos sigue dejando enseñanzas. En una época llena de discursos políticos, redes sociales y debates públicos, su mensaje es claro: aquí no basta solo con hablar bien, sino que hay que pensar lo que decimos y actuar con mucha ética. El verdadero orador, según Cicerón, no es aquel que es un manipulador, sino un servidor de la verdad y el bien común. Es
Ese es el legado eterno de Oratore, recordarnos que la palabra tiene poder y que solo el orador virtuoso puede usarla para el bien de la comunidad.